Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Julia Ramírez Blanco y esto es Pastoral. Y bueno, hoy tenemos con nosotras a Juan Pro, que ha venido desde Sevilla para hablarnos de una de sus especialidades, que es el socialismo utópico. Yo solamente voy a hacer una introducción muy pequeñita, un poco partiendo de esta idea del título del curso, que como sabéis se llama Pastoral. Y bueno, deciros que, claro, el título tiene una dimensión un poco de autochiste, ¿no? Tiene una dimensión un poco humorística, porque está retomando una palabra que se ha referido históricamente a lo que es tanto un género musical como una tradición literaria, que tiene distintas manifestaciones, que se expresa normalmente a partir de relatos idealizados de la naturaleza y que además ha tenido interpretaciones ideológicas distintas a lo largo de la historia. Hay ha habido historiadores muy críticos, que han interpretado que precisamente la literatura pastoral estaba ahí para ocultar las cuestiones de la propiedad de la tierra, o que estaba ahí para expresar nostalgias hacia un sistema feudal, o que estaba ahí para la evasión de la gente que estaba participando de la transición hacia un sistema capitalista. Y luego, por otra parte, también hay teóricos literarios que están interpretando hoy en día la pastoral desde una sensibilidad ecológica y desde una noción que tiene que ver con una revalorización de la naturaleza. Siempre que yo diga naturaleza, imaginaros unas comillas alrededor de mi cabeza. Una revalorización de la naturaleza en el contexto de la crisis ecosocial y a partir de cuestiones más emocionales. Este curso retoma algunas preocupaciones que son... había puesto una pastoral, pero al final he decidido acortarla. Este curso retoma las preocupaciones de este deseo, que es tan antiguo quizás como nuestras tradiciones literarias occidentales, que es este deseo de los urbanitas de retirarse en la ciudad. Pero en este curso empezamos en el siglo XIX porque partimos de la premisa de que con la revolución industrial este impulso toma algunas direcciones distintas y algunos sentidos distintos, ya que está situándose como antítesis, como evasión, como complemento. Podemos plantearnos cada una de estas posibilidades y lo haremos a lo largo del curso. Pero en cualquier caso en relación con esta gran transformación que hace que los sistemas de producción ahora funcionen a partir de las fábricas, que las fábricas utilicen la energía del carbón, que además está implicando a miles de personas en procesos de extracción de esta energía fósil que son muy primitivos y muy peligrosos en estos momentos, y que está haciendo que grandes masas de población estén cambiando radicalmente sus formas de vida, sus horarios. Hay estudios también, por ejemplo, ¿no?, de cómo cambia de repente los patrones de sueño, de cuando tienes que ir a trabajar a la fábrica, y cómo todo esto, todas estas nuevas formas de vivir, de trabajar y de estar en ciudades contaminadas con ritmos muy diferentes, convive con una nostalgia artística que genera imágenes pastorales como esta. Y este curso se centra sobre todo no tanto en las imágenes pictóricas, sino en las autorrepresentaciones y en las experiencias y en los relatos que nos quedan de estas experiencias de gente que directamente intentó formar comunidades en el campo y vivir en esta especie de dicotomía con respecto a ciertas configuraciones de la ciudad industrial. Y bueno, hoy tenemos a Juan Pro, que va a empezar desde el principio con los socialistas utópicos y que tenemos mucha suerte de que nos acompañe aquí hoy, porque Juan Pro es quizás de los más importantes especialistas en la utopía en el Estado español. Él es profesor de Historia Contemporánea en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC y es director de un grupo de investigación que se llama Histopía y que va a tener ahora su tercera o cuarta versión. Su cuarta versión hemos solicitado, y que estudia desde una perspectiva interdisciplinar las distintas manifestaciones que
a las que da lugar este impulso de la utopía que implica este deseo radical de vivir de otra manera con otras personas. Juan Pro también es coordinador de la Red Transatlántica de Estudio de las Utopías, es colaborador del Instituto Demos Paz, que es el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, y del Instituto Universitario La Corte en Europa, IULCE, y anteriormente ha sido también catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Y él inició su carrera investigando sobre la construcción del Estado español, pero su línea de investigación ha evolucionado hacia el estudio de las utopías y en este sentido ha escrito numerosos artículos y ha editado numerosos libros, entre los que destacan Lugares de Utopía, Tiempos, Espacios y Estrías, publicado por Polifemo en 2019 y editado junto con Pedro J. Mariblanca, La construcción del Estado en España, editado por Alianza, o la edición del libro Utopias in Latin America, Past and Present, en Sussex Academia Press, donde participa con el artículo Utopia in the Spanish Language, The Origins of a Word, The History of an Idea. Y realmente, si hay bastantes cosas en estudios utópicos respecto a otros países generalmente situados al norte de nuestra geografía, Juan está trabajando intensamente en el estudio de las utopías hispanas y en ver un poco lo que estaba pasando en estos territorios imaginarios y no tan imaginarios en nuestro estado. Así que, bueno, nada más, daros la bienvenida, gracias por apuntaros y gracias a Juan por venir. Gracias a ti. Bueno, pues buenas tardes. Después de las presentaciones, siempre hay que rebajar un poco las expectativas. No vaya a parecer que uno sabe mucho de las cosas. Buscamos entre todos, ¿no? más que saber. Estoy encantado de estar en este curso y muy agradecido a Julia Ramírez Blanco y al Institut d'Humanitats del CCCB por la invitación para hablar de este tema que a mí me gusta muchísimo y espero poder transmitir algo del entusiasmo que a mí me produce esta idea del socialismo utópico, un poco redundante porque no sé si puede haber otro socialismo que no sea utópico. Pensaba empezar desde el mismo sitio que ha arrancado Julia, hablando de la revolución industrial, de esto que pasó a lo largo del siglo XVIII en Gran Bretaña. Empezó a producirse una serie de transformaciones de todo tipo, transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, que en el siglo XIX se extenderían por la Europa continental y por algunas zonas de Norteamérica. Este conjunto de transformaciones que se ha dado en llamar la revolución industrial, se le llama así revolución porque por la brusquedad de los cambios, por la profundidad de los cambios que se produjeron, que hicieron que parecieran realmente revolucionarios, es decir, que de una generación a otra o incluso en el curso de una sola vida era perceptible que el mundo había cambiado completamente, ¿no? Este carácter revolucionario sobre todo se refiere a lo que ocurrió en Gran Bretaña. A veces cuando se habla de otros países, del continente o de América, se habla de industrialización y no tanto de revolución industrial porque es más la expansión gradual de un nuevo modelo que acaba cubriendo la mayor parte de Europa y Norteamérica y después incluso otras zonas hasta cubrir la mayor parte del mundo. En cualquier caso, con mayor o menor gradualismo, en unas fechas muy tempranas o más tarde, fue un cambio brutal para todos los que lo vivieron, que dio origen a lo que algunos han llamado modernidad fósil, por basarse en el consumo de combustibles fósiles, como el carbón primero y el petróleo después, y que impulsó la fase decisiva de esto que llamamos el antropoceno, esta era geológica en la que el planeta está condicionado por la acción humana. El cambio no se limitaba a la aparición de la industria, sino que este era el aspecto visible y espectacular de una transformación más profunda, otros cambios igualmente trascendentes y que afectaban
a muchos ámbitos de la vida, dando lugar a esto que llamamos la era contemporánea. El cambio de fondo, invisible pero esencial, era la aparición de un nuevo sistema económico, el sistema basado en el libre mercado, en la acumulación privada de capital. Las empresas capitalistas, libres de explotar la mano de obra y los recursos naturales para obtener el máximo beneficio y el máximo enriquecimiento privado de sus propietarios, se convirtieron en el eje de una economía llamada de mercado. Pero, paradójicamente, los beneficios de estas empresas dependían tanto del mercado, supuestamente libre, como de la intervención de los Estados, que regulaban la competencia, reprimían a los descontentos y acumulaban recursos públicos para ponerlos al servicio de los negocios privados. Otro cambio esencial fue el proceso de urbanización, que acompañó a la industrialización. La tecnología de entonces requería ubicar juntas a grandes cantidades de obreros, el factory system, tenían que trabajar juntos en las fábricas, tanto si las fábricas se ubicaban en zonas hasta entonces poco pobladas, por ejemplo, alrededor de yacimientos mineros o de fuentes de energía fundamentales para la fabricación industrial, como si se ubicaban en áreas urbanas donde ya existía una gran disponibilidad de mano de obra. Al final, la inmigración de trabajadores en busca de un salario para vivir hacía que crecieran grandes barrios y ciudades industriales. Al término de este proceso, la mayor parte de la población de los países industrializados había pasado a vivir en ciudades, por lo general hacinadas y mal urbanizadas como consecuencia de la rapidez del cambio, dejando atrás el predominio tradicional de la agricultura y de la vida rural en los siglos anteriores. Los nuevos trabajadores que la industria requería venían del campo, en donde también se estaban produciendo cambios drásticos que dejaban a millares de campesinos sin recursos y los obligaba a emigrar a las ciudades en busca de trabajo. Un masivo éxodo rural trasladó obligatoriamente a estos excedentes de población del campo a la ciudad y a veces simultáneamente de las regiones atrasadas a las regiones industrializadas dentro de un mismo país o entre un país y otro. Las migraciones masivas fueron un componente más de la revolución industrial, provocando el desarraigo de las masas campesinas arrancadas de su entorno y de su cultura. Los transportes también se modernizaron con rapidez en la medida en que aprovechaban las nuevas tecnologías industriales, como la máquina de vapor, y que respondían a la necesidad de suministrar a las fábricas tanto trabajadores como materias primas y fuentes de energía, llevar los productos al mercado y mover por el territorio a las fuerzas armadas que mantenían el nuevo orden y reprimían las protestas de los obreros descontentos. Los ferrocarriles se extendieron como una red neuronal que comunicaba las zonas productoras con las zonas consumidoras, los lugares de origen de los migrantes con sus lugares de destino. Una función similar desempeñaron los barcos, primero grandes barcos veleros, luego barcos de vapor, en las comunicaciones marítimas y fluviales. Todos estos cambios han llevado a hablar también de una revolución de los transportes paralela a la revolución industrial. Al igual que esta revolución de los transportes aceleraba las comunicaciones, poniendo en contacto unas zonas con otras y provocando una gran oleada de globalización, también contribuía a acelerar los ritmos de la vida. Esta aceleración era visible en todos los órdenes. No solo los trabajadores se desplazaban de un lugar a otro en ferrocarriles y tranvías, sino que en las fábricas el ritmo lo marcaban máquinas movidas automáticamente, que imponían un ritmo de trabajo extenuante para obtener la máxima productividad y el máximo beneficio. Las jornadas de trabajo se alargaron extraordinariamente gracias a la iluminación artificial por gas de las calles y de las fábricas, que permitía no depender del ciclo natural del sol. En sustitución de este ciclo, relojes mecánicos, sirenas, iban marcando el ritmo, el inicio y el final de la jornada, las pequeñas pausas que se podían hacer. Todo era velocidad, ritmo mecánico, rapidez. Estas parecían ser las consignas de la nueva era. Una era en la que se entendía que lo rápido era lo moderno, o lo moderno era rápido, infinitamente más rápido de lo que los seres humanos habían estado acostumbrados desde hacía milenios, infinitamente más rápido de lo que resultaba compatible con el bienestar de los seres humanos. Todo el tiempo era para el trabajo y había que aprovecharlo intensamente. Junto a la velocidad, la suciedad y el ruido eran los otros elementos visibles de los nuevos tiempos,
El ruido de las máquinas que estaban por todas partes, no solo en las fábricas y en las minas, sino también en las ciudades y en los campos, atravesados por trenes, tranvías, tractores, máquinas cosechadoras. La máquina se metió por todas partes y la suciedad de la contaminación que producían aquellas máquinas, en su mayor parte movidas por vapor, quemando carbón y expulsando grandes columnas de humo, hollín y residuos que lo invadían todo. Hubo, pues, un cambio de paisaje, hacia paisajes más intensamente humanizados, con colores grises y negros, elementos mecánicos, construcciones masivas que, como las fábricas, se desentendían de cualquier preocupación estética en su busca del mayor beneficio económico. Todos estos cambios materiales no hubieran sido posibles sin profundas transformaciones sociales, políticas y culturales que proporcionaran al capitalismo el entorno adecuado para prosperar. Los cambios políticos que asociamos con las revoluciones pusieron fin al viejo orden de las monarquías absolutistas y lo reemplazaron por el nuevo orden liberal de los gobiernos representativos y constitucionales, en los que el poder recaía sobre los mismos grupos burgueses enriquecidos por la industria y las finanzas capitalistas. Europa y América se reorganizaron formando estados nacionales de este tipo, y los más poderosos de estos estados occidentales extendieron su dominio conquistando colonias en zonas remotas del mundo, en donde podían obtener con mayor facilidad recursos naturales, mercados de consumidores para sus productos y, en general, oportunidades de negocio adicionales. La sociedad de todos estos países industrializados y capitalistas adquirió una estructura similar, una forma característica que conocemos como la sociedad de clases. Desaparecidos los privilegios tradicionales de la aristocracia y de la Iglesia, los ciudadanos habían pasado a ser supuestamente iguales, pero la diferencia de fortuna los clasificaba en dos grandes clases confrontadas: la clase burguesa, formada por los dueños de las empresas y sus colaboradores directos como técnicos y profesionales, frente a la clase trabajadora, que formaban el resto de la población, desprovista de capital o propiedades y obligada, por tanto, a trabajar por un salario en las condiciones que fueran. Los campesinos quedaban como una tercera clase residual, testimonio del pasado, e instrumentalizada políticamente por unos y otros. La dinámica de la sociedad la marcaba la confrontación entre los capitalistas que imponían las condiciones y los trabajadores que gradualmente fueron tomando conciencia de la fuerza que les daba el número y empezaron a asociarse para luchar por mejorar sus salarios y sus condiciones de vida y de trabajo, cuando no por cambiar totalmente el sistema económico y social para edificar uno más igualitario. La pobreza y la conflictividad se convirtieron en los dos rasgos característicos de las sociedades industriales, dos rasgos paradójicos a medida que crecía la riqueza y preocupantes, dos rasgos a los que las clases gobernantes dieron el nombre de la cuestión social, en la medida en que veían en este problema una verdadera amenaza para la continuidad del orden capitalista que estaba surgiendo. El cambio cultural que acompañó a todos estos cambios que hemos esquematizado de carácter tecnológico, económico, político y social fue enorme. Fue todo el universo mental de la gente el que se vio desafiado y transformado. La religión redujo su presencia en el espacio público y su poder sobre la educación y la vida cotidiana de la mayoría de las personas, sobre todo en los medios urbanos de los países más industrializados. El mundo hubo de pasar a explicarse sobre bases más racionales, que confiaban en la acción humana y en la razón para lo que antes se confiaba en la fe y en la intervención divina. Cambió también el sentido del tiempo y de la historia, pues la gente dejó de pensar que la vida se repetía según ciclos idénticos, al comprobar por su experiencia que todo cambiaba en muy poco tiempo y que cada generación vivía realidades nuevas y diferentes de la de sus antepasados. Si el presente no era una mera repetición del pasado, el futuro tampoco tenía por qué serlo, de manera que cabía hacer planes para el futuro, pensar en mundos alternativos y discutir públicamente cómo se quería que fuese el porvenir. Hasta los roles de género se vieron alterados, en la medida en que la nueva sociedad requería de una segregación más marcada de los roles atribuidos a hombres y mujeres, tanto en el trabajo como en el poder y la vida pública. La nueva sociedad fue más marcadamente masculina, relegando de forma estricta a las mujeres a su papel doméstico de esposas y madres, salvo contadas excepciones. Ni que decir tiene que este disciplinamiento de género se enfrentó a disidencias y rebeldías, como ocurría con el disciplinamiento de la mano de obra en las fábricas o con el disciplinamiento de las clases obreras en términos políticos. La nueva sociedad, que se basaba en una economía de la competencia y en una retórica de la lucha por la vida y el triunfo de los mejores, fue una sociedad de conflicto,
de innumerables conflictos que amenazaban con llevar a la anarquía, a la guerra entre las clases o a la destrucción mutua total. Este era en pocos rasgos el panorama que dominaba Europa en las últimas décadas del siglo XVIII y en la primera mitad del XIX. Este era el mundo moderno, cuyos ingredientes positivos, como el crecimiento de la riqueza material y las mejoras tecnológicas, no conseguían ocultar los efectos destructivos sobre la convivencia, el bienestar y la moral. Enseguida aparecieron reflexiones sobre lo que estaba pasando, que subrayaban, a veces de forma exagerada, el contraste entre el mundo tradicional de los siglos pasados, basado en la existencia de comunidades armoniosas en donde se vivía según ritmos naturales, y el nuevo mundo industrial en el que toda armonía había saltado por los aires y solo quedaba en su lugar el conflicto continuo. Conflicto entre pobres y ricos, entre campo y ciudad, entre empresarios y trabajadores, pero también conflicto entre los partidos que competían por el poder en las elecciones y que llenaban la prensa con ofertas dispares para solucionar los problemas del país, de cualquier país. La unidad que anteriormente obtenían las comunidades de su adhesión a un mismo credo religioso, unas mismas ideas sobre el mundo, unos intereses comunes y una lealtad común y casi sagrada a los reyes, ya no existía. De ello se derivaba no solo un conflicto permanente, sino también un gran malestar colectivo e individual, una infelicidad que parecía consustancial al mundo moderno y que amenazaba con destruirlo. Ya se había conocido una gran oleada de revoluciones políticas entre los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, pero ahora resultaba plausible una nueva y violenta revolución obrera que arrasara el orden liberal creado por aquellas, o bien conflictos recurrentes de menor intensidad que simplemente hicieran inviable la acción de los gobiernos. Ante todo esto, ¿qué se podía hacer? Hacer un catálogo razonado de las respuestas a estos problemas y estos cambios que hemos resumido en relación con la revolución industrial sería tanto como hacer una historia completa de la edad contemporánea. La edad contemporánea es como en Europa continental y en América Latina llamamos a los siglos XIX, XX y XXI, es decir, el periodo histórico abierto por aquellos cambios a los que nos acabamos de referir. La cuestión clave era la de cómo restablecer la armonía perdida, cómo volver a crear algún tipo de orden, algún tipo de cohesión y de paz social para vivir más humanamente. Por ejemplo, una de las grandes respuestas a esta necesidad de restablecer la armonía fue la idea de nación. Cultivar las identidades nacionales y los sentimientos patrióticos fue una manera eficaz de dar cohesión y unidad a sociedades divididas por el conflicto social, por lo que no es de extrañar que los nacionalismos más pujantes surgieran precisamente allí donde aparecían focos de industrialización más avanzados. Otro ejemplo, ampliar las libertades, los derechos políticos y sociales, compartiendo una parte de los beneficios del sistema con las clases trabajadoras. Esta fue otra de las respuestas. Fue otro de los mecanismos ideados para evitar la destrucción total del sistema y, por lo tanto, hay toda una historia de la gradual democratización y apertura de los regímenes políticos liberales, así como de la extensión de los derechos sindicales, de los seguros sociales, que tiene que ver con esto, con recomponer algún tipo de cohesión, de armonía, evitar la ruptura total. Otros preconizaron como respuesta el imperialismo, utilizar la dominación de pueblos no europeos como válvula de escape de los conflictos domésticos, de los conflictos internos, que permitiera no solo exhibir éxitos nacionales comunes con cada conquista territorial, sino también mostrar que había un escalón inferior de la pirámide social, el del otro racializado, el dominado de las colonias, frente al cual el trabajador blanco pobre de la metrópoli podía sentirse, después de todo, favorecido por el sistema. Las guerras coloniales sirvieron muchas veces para desviar la atención de los conflictos nacionales y, en casos de crisis económica, desempleo y malestar social, la emigración a las colonias suponía una vía para aliviar las tensiones. Por último, había quien proponía el tipo de reacción más evidente, la que por eso se llama propiamente reaccionaria, porque no oculta su carácter de reacción frontal frente al nuevo mundo que habían traído las revoluciones. Estos pensadores y movimientos reaccionarios proponían volver hacia atrás, restablecer o reforzar a las monarquías,
restaurar el poder social de las iglesias, la educación religiosa y todos los elementos del antiguo régimen que se habían quebrado, que durante siglos habían probado que servían, que funcionaban para mantener el orden entre los desiguales. Hubo movimientos de este tipo, movimientos tradicionalistas y reaccionarios por toda Europa, como el carlismo en España, por ejemplo, el legitimismo en Francia, y en Europa central y oriental gobernaron hasta la Primera Guerra Mundial regímenes de este tipo, regímenes autocráticos basados en la alianza entre el trono y el altar, en un poder sin límites del monarca, de los emperadores, para conjurar los peligros de la modernización. Esta era otra de las respuestas posibles. A nosotros nos interesan hoy aquí especialmente otro tipo de respuestas, un tipo de respuestas que incluían alguna forma de retorno al campo como receta para escapar de los problemas y las amenazas de un mundo moderno que, como hemos visto, se había vuelto esencialmente urbano, industrial, tecnificado, acelerado, contaminado, artificial y se suponía que alejado de la naturaleza o en conflicto con la naturaleza. Muchos movimientos y pensadores del siglo XIX entendieron que, fuera cual fuera la fórmula para corregir los problemas del mundo moderno, debía incluir un nuevo equilibrio con la naturaleza y alguna forma de retorno a la vida en el campo, a pesar de que el marco ideológico de esa receta podía ser muy distinto. Efectivamente, alguna forma de llamada hacia el campo estuvo presente en la mayor parte de los discursos tradicionalistas, que veían con claridad que la ruptura del orden tradicional se había producido por el crecimiento de la industria y de la vida urbana y que creían que el antídoto ideal sería la vuelta a los valores morales y culturales de la pequeña comunidad campesina. Muchas formas de nacionalismo moderno miraron también hacia el campo como depositario de los valores auténticos de la nación, desde la lengua hasta la religión y las costumbres. Pero frente a ellos, los tradicionalistas y los nacionalistas, encontramos a otros movimientos que, lejos de proponer una vuelta hacia el pasado, querían seguir impulsando la modernización para ir más allá del capitalismo y de las revoluciones liberales y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria como la que ya se vislumbraba. En definitiva, proponían llevar hasta sus últimas consecuencias la promesa de la Revolución Francesa y de las revoluciones liberales similares que se habían producido en otros lugares, que hablaban de libertad, de igualdad, de fraternidad, pero luego se habían frenado por el componente de la propiedad, que matizaba cuánta libertad y cuánta igualdad y cuánta fraternidad se podía conceder. Estos movimientos, que podíamos llamar progresistas, en la medida en que confiaban en el progreso, confiaban en que había un curso de la historia que iba llevando cada vez a la humanidad hacia situaciones mejores y que la llegada de la industria, la llegada del constitucionalismo, de las libertades constitucionales, todo eso había formado parte del progreso, pero el progreso no se detenía. Tenía que ir más allá y ahora un cierto tipo de igualdad económica y social, un cierto tipo de restablecimiento de la armonía con la naturaleza, todo eso debía seguir siendo progreso. Entonces la vuelta al campo aparecía también ahí con otro envoltorio bien diferente, ¿no? El contacto con la tierra, la vida en armonía con la naturaleza, venía también de la mano de algunos movimientos progresistas que criticaban el sistema político, económico y social vigente por sus nefastas consecuencias sociales y proponían alternativas de futuro más igualitarias, que empezaron en algún momento a ser llamadas socialistas, una etiqueta muy vaga de socialistas, casi al mismo tiempo que eran tildados de utopistas. Las dos etiquetas por separado recaían sobre el mismo tipo de pensadores y el mismo tipo de activistas, ¿no? Gente que concebían sociedades ideales, pero se decía que imposibles, gente que concebían sociedades modernas, pero más igualitarias. El socialismo fue la gran utopía del siglo XIX y de gran parte del siglo XX también, tanto que, llegado un momento, los dos conceptos, socialismo y utopía, se entrelazaron de tal manera que la creencia en el socialismo llevaba a la confianza en la utopía, de la misma manera que las crisis que ha sufrido el movimiento socialista implicaron crisis de fe en la utopía. Sin embargo, no es fácil definir qué era exactamente el socialismo, cuál era su respuesta a aquellos desafíos y amenazas que había traído el siglo XIX. No es fácil porque no hubo un solo socialismo, sino muchos.
Y en todo caso fue un concepto dinámico al que habría que dar significados cambiantes según el momento histórico al que nos refiramos. Todavía hoy, si uno se pregunta qué son los socialistas o cuáles serían las ideas propias de los socialistas, de los de ahora, supongo que sería muy difícil ponernos de acuerdo, ¿no? No es evidente. Pues en aquella época más. En un comienzo, a finales del siglo XVIII y en los primeros decenios del XIX, socialistas se llamaba en general a los que se preocupaban por la cuestión social e intentaban darle alguna respuesta. Es decir, el conjunto de problemas sociales que habían traído el capitalismo y la industrialización, ese conjunto de problemas que se podían expresar en singular hablando de la cuestión social, se singularizaba así porque había una manifestación principal de todos los problemas del nuevo sistema, que era el problema de la desigualdad creciente, la pobreza que creaba, cómo a medida que se hacía más rico un país, sus habitantes parecían hacerse más pobres, y las consecuencias de malestar y conflicto permanente que esto acarreaba. Esa era la cuestión social. Entonces aparecieron un conjunto de pensadores y de activistas dispuestos a afrontar estos problemas o este problema, proponiendo sus propias soluciones, algún modelo nuevo, alternativo al orden establecido y que no se limitara, como en el caso de los reaccionarios, a una mera vuelta al pasado. A todos estos que proponían vías alternativas para gestionar la modernidad se les llamó socialistas, sin perjuicio de que las soluciones que propusieran fueran diversas, unas más autoritarias, otras más libertarias, unas más igualitarias, otras más dispuestas a consentir ciertas formas de desigualdad, pero todos eran llamados socialistas por igual. Luego veremos con algunos casos concretos hasta qué punto podían ser divergentes sus ideas. La utopía común consistía simplemente en confiar en que era posible tomar las riendas del proceso de modernización y refundar la sociedad sobre nuevas bases más justas, armónicas y sostenibles. Paulatinamente, este tipo de soluciones se irían acercando a un conjunto de movimientos sociales que habían ido surgiendo como respuesta de carácter defensivo de los trabajadores frente a las consecuencias de la industrialización. Había ido surgiendo un conjunto de movimientos que resumimos en el nombre de movimiento obrero, pero que era también muy plural y que remite a los primeros movimientos, las primeras acciones de huelga, las primeras organizaciones de tipo sindical para presionar en la negociación de los salarios y de las condiciones de vida. Pues bien, entre los años 1840 y 1860 fueron dos realidades separadas. El socialismo iba por un lado, era un conjunto de pensadores y de activistas poco numerosos, bastante pocos y muy elitistas, y el movimiento obrero, que era un movimiento de masas, pero sin una ideología definida, que simplemente se ponían de acuerdo para conseguir mejores condiciones laborales y mejores salarios, ¿no? Bueno, pues en esas décadas de los 40, de los 50 y de los 60 del siglo XIX, estas dos corrientes empezaron a converger y se fusionaron en un único movimiento con una ideología común que pronto se escindiría a su vez en dos ramas. La rama llamada autoritaria, que siguió el socialismo autodenominado científico de Marx y Engels y que se quedaría con la etiqueta de socialismo, y la rama antiautoritaria, que dio lugar al anarquismo y que a partir de las últimas décadas del siglo XIX ya no se le llama socialismo, porque ya era otro movimiento que se había separado. Pero hasta entonces venían de un mismo tronco. En la época a la que nosotros nos estamos refiriendo todavía eran una realidad indiferenciada. Desde esa época a la que me refiero, desde más o menos 1860, cuando una de las ramas del movimiento obrero quedó hegemonizada por el socialismo o por una de las ramas del socialismo, el socialismo marxista, a los socialistas anteriores se les denominó de forma retrospectiva y condescendiente socialistas utópicos, reconociéndoles un valor como precursores, pero al mismo tiempo tachando a su pensamiento de ingenuo, superado, ineficaz para transformar la realidad. En efecto, aquellos socialistas anteriores a la hegemonía del marxismo, los socialistas de principios del siglo XIX, que hoy llamamos socialistas románticos, porque tienen bastante el estilo cultural del romanticismo y coinciden con la época del romanticismo, eran utópicos en muchos sentidos y no desentonan con el apelativo que les pusieron cariñosamente, entre comillas, Marx y Engels para quitárselos de encima.
esto de socialistas utópicos. Cada uno proponían su propia utopía anticapitalista, como Marx y Engels propondrían a su vez otra utopía. Aunque Marx y Engels creyeran, por supuesto, que lo suyo no era utópico, que su idea revolucionaria era científica y estaba muy por encima de las fantasías de los utopistas anteriores, ¿no? ¿Qué proponían estos socialistas utópicos? Pues de entrada lo que hay que decir es que proponían cosas enormemente diferentes. Para ver hasta dónde puede llegar la diferencia, por ejemplo, podemos mencionar a los saint-simonianos, los seguidores de Henri de Saint-Simon, el conde de Saint-Simon. Se le suele incluir entre los socialistas utópicos, es una de las escuelas o corrientes o iglesias, sectas del socialismo utópico, y encajan bastante mal con la idea que hoy en día tenemos de lo que es ser socialista. Socialistas utópicos porque se preocupaban por la cuestión social, pero lo que proponía Saint-Simon era acabar con toda clase de privilegios y con toda clase de parásitos sociales como los aristócratas rentistas, el clero ocioso, etc., para hacer que todo el poder estuviera en manos de los industriales, es decir, de los empresarios, los técnicos y los científicos que gobernarían con arreglo a criterios objetivos, criterios modernos, para lograr el mayor crecimiento económico y un reparto justo de la riqueza. Justo no quiere decir igualitario, quiere decir a cada uno lo que le corresponde y, por lo tanto, extremadamente desigual. En su mensaje, por lo tanto, no hay un verdadero igualitarismo, salvo por el lado de abolir los privilegios hereditarios o no merecidos. No hay tampoco un rechazo de la industria moderna, ni un rechazo de la urbanización, ni un rechazo del capitalismo. Todo lo contrario, su propuesta era una especie de tecnocracia que gestionara la industrialización de manera ordenada para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Como es de imaginar, esta propuesta tuvo mucho éxito entre la burguesía industrial, comercial y financiera. Dio lugar a una escuela saint-simoniana y más adelante al pensamiento positivista, que es el heredero de la escuela saint-simoniana, el pensamiento de Auguste Comte, que se extendió por toda Europa continental y América como un ideario de modernización, como el no va más de la modernización. En Francia fue una verdadera moda entre las clases medias y ciertas élites tecnocráticas y modernizadoras, especialmente los ingenieros. Y bajo el Segundo Imperio de Napoleón III funcionó prácticamente como una ideología de Estado. Esto eran los saint-simonianos, como veis, no serían propiamente socialistas en el sentido en que más tarde se ha entendido esta palabra. También se suele incluir entre los socialistas utópicos, o se incluye a veces a Proudhon, sí, a Pierre-Joseph Proudhon, que preconizaba algo como un tipo de artesanado, de pequeña empresa cooperativa, con ideas cercanas a lo que después sería el anarquismo, con rechazo del autoritarismo estatal, es decir, algo también bastante diferente de lo que después se entendería por socialismo. Vamos a concentrarnos entonces en los socialistas utópicos que más propiamente encajan con esta doble etiqueta, ¿no?, de socialistas y de utópicos, empezando por Robert Owen. Empezamos por Owen porque fue el primero, porque es el más antiguo, y también porque actuaba y trabajaba al otro lado del canal, en Gran Bretaña, que es donde primero se dieron las consecuencias de la Revolución Industrial, se dieron de forma más fuerte y, por lo tanto, la necesidad urgente de implementar respuestas apareció allí antes que en otros sitios, ¿no? Owen trabajaba en la industria textil que había surgido en la Inglaterra de la primera Revolución Industrial. Él dirigía una fábrica de paños en uno de los focos principales de la transformación industrial y capitalista que se estaba produciendo en el primer momento de la Revolución Industrial, en Manchester. Owen, trabajando allí, digamos, en la primera línea del frente, tomó conciencia de qué era el problema social que estaban haciendo y entendió en qué condiciones estaban los trabajadores, por qué era necesario corregir el rumbo de la industria y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. La idea central de Owen
era que el carácter humano es consecuencia del entorno social en el que se desarrolla. De tal manera que la degeneración del ser humano que él estaba viendo en aquellos obreros sometidos a una explotación brutal, a condiciones de trabajo inhumanas, a jornadas larguísimas, a ritmos de trabajo imposibles, todo eso era consecuencia del entorno en el que se les había puesto, y si caían en vicios y defectos morales, en el alcoholismo, en la prostitución, en la delincuencia, era no porque hubiera un mal innato en ellos, sino por el maltrato que sufrían desde niños, porque los niños también eran clase obrera, también eran objeto de explotación en el trabajo en estas condiciones, y por la falta de educación, por la presión a la que eran sometidos. En consecuencia, él se propuso reformar el carácter de los individuos actuando sobre su entorno inmediato para ofrecerles un marco material de vida sano y agradable, educación, asistencia, seguridad, orden, comodidades. Creía que si la sociedad ofrecía a todos un entorno humanizado, un empleo bien remunerado y una serie de servicios básicos, el género humano mejoraría moralmente y la convivencia sería mucho más armónica, no habría ese grado de conflictividad y de delincuencia que se observaba en las grandes ciudades industriales. Era, como veis, un filántropo en estado puro. La ocasión para poner en práctica estas ideas se la proporcionó a Owen su matrimonio, ya que en 1799 se casó con la hija de un empresario textil que tenía una fábrica en Escocia, la fábrica de New Lanark, en la que el propio Owen había adquirido acciones, había adquirido participaciones, él era socio de esa empresa. Y se casó con la hija de uno de sus socios, David Dale, este empresario escocés, el empresario principal de New Lanark, se convirtió en el suegro de Owen. David Dale era en cierto modo también ya un filántropo. Tenía ya un recorrido en New Lanark. Entre 1784 y 1793 había construido varias fábricas de hilo de algodón en las orillas del río Clyde, en Escocia, donde había instalado las modernas hiladoras mecánicas inventadas por Richard Arkwright, la Waterframe. En aquella época inicial de la revolución industrial, muy inicial, era frecuente utilizar la fuerza hidráulica para mover la maquinaria de las fábricas, por lo que éstas aparecían a veces junto a los ríos y recibían el nombre de molinos, mills. Dale había reunido en las New Lanark Mills a más de 2.000 obreros con sus familias, incluyendo a niños que sacaba de los hospicios de Glasgow y Edimburgo para llevarlos directamente a trabajar a sus fábricas. Esto un filántropo. Dale practicaba algo que después se ha dado en llamar paternalismo empresarial o paternalismo patronal, bastante común entre patronos filántropos o de fuertes convicciones religiosas. En muchos lugares, en Bélgica, por ejemplo, es muy común, en Francia también, en Cataluña ha habido muchos. Como otros de estos empresarios paternalistas, Dale estaba convencido de que los obreros eran más productivos y menos conflictivos si se les daban unas mejores condiciones de vida y de trabajo. Es decir, era puro cálculo. De manera que en New Lanark él no quería que fuera una de aquellas sombrías factorías urbanas pensadas solo para extraer a los obreros hasta la última gota de su energía, sino que debía ser un lugar agradable. En la orilla de aquel río se construyeron viviendas dignas, rodeadas de jardines, con tiendas, capilla, farmacia, una escuela para obreros. El emplazamiento rural era fundamental en este proyecto. No se trataba solo de que había que aprovechar la energía hidráulica del río Clyde, sino que ofrecía una alternativa al hacinamiento en el que se vivían los barrios obreros de las ciudades. En su búsqueda de un capitalismo de rostro humano, Dale limitó la jornada laboral a solo 11 horas, que eran bastante menos de lo habitual en la época. Creó una sociedad de ayuda mutua para trabajadores y les proporcionó asistencia médica gratuita. Owen no puso en cuestión la idea paternalista de su suegro, no debe uno entrar en la familia poniendo en cuestión al jefe, la idea de fomentar el bienestar de los obreros como algo que redunda en una mayor productividad y por lo tanto en un mayor beneficio para la empresa. Pero cuando murió su suegro en 1806 y él se pudo hacer con el control total de New Lanark, dio un giro hacia una preocupación más genuina por la comunidad y por el bienestar colectivo.
Junto a las medidas que había implantado Dale, él adoptó otras nuevas que no se limitaban a formar trabajadores ideales, sino, como él decía, individuos libres y responsables. Y responsables, no irresponsables. Individuos que se integrasen en una comunidad solidaria y civilizada. Desde entonces, New Lanark dejó de ser un ejemplo más de paternalismo empresarial y se presentó como un experimento socialista destinado a conocer la naturaleza humana y reformarla de la manera más provechosa. Así fue como nació la utopía de New Lanark, que empezó a ser visitada por líderes obreros, filántropos y socialistas de toda Gran Bretaña y de otros países como modelo de reforma social. Veis que el estilo es el típico estilo gradualista británico, ¿no? Primero suavizar las condiciones de trabajo por el interés de la empresa, después introducir gradualmente, como lo hizo Owen, algunas mejoras cuando fue posible, y vamos a ver que aún quedan algunos pasos más por recorrer de esta forma de ensayo y error, ¿no? Owen se esforzó por mejorar las condiciones materiales de vida y trabajo de sus obreros con un plan integral. En él había muchas medidas, voy a mencionar solo algunas significativas, por ejemplo, medidas que tenían que ver con la regulación laboral, como una nueva reducción de la jornada laboral, que bajó a 10 horas y media, la prohibición del trabajo infantil, también todo en unos niveles que hoy nos resulta de risa, ¿no? O sea, se prohibió el trabajo infantil para los menores de 10 años, los de 11 y 12 ya son hombres y mujeres hechos y derechos y a trabajar como cualquiera, ¿no? Las condiciones de trabajo en general, por ejemplo, mejoró la ventilación de las fábricas, la participación en el gobierno de la comunidad, creó un sistema de regulations and rules en 1800, incluso antes de la muerte de Dale, que incluía la existencia de un comité de trabajadores que velaba por el respeto a las normas de convivencia, que abría cauces para expresar el consenso o las discrepancias sobre cómo se estaba gestionando la comunidad, medidas de salud como la vacunación general contra la viruela por cuenta de la empresa, medidas de consumo, creando una tienda comunitaria que funcionaba en régimen de cooperativa y que reinvertía sus ganancias en la escuela de la comunidad, medidas educativas con la creación de un instituto para la formación del carácter, es el nombre que le puso Owen, en donde se impartían clases de educación infantil, primaria y secundaria y educación de adultos, siguiendo una enseñanza humanística y científica, con pedagogía activa, lúdica en gran parte, destinada a crear individuos razonables, solidarios y creativos. O simplemente medidas que iban hacia la creación de un estado general de satisfacción y de bienestar. En este último sentido, llama la atención la preocupación de Owen por construir una red de caminos alrededor de New Lanark que permitiera que los residentes pudieran salir del entorno fabril y pasear por el campo, poniendo en valor la vida rural y el contacto con la naturaleza como antídotos contra el cansancio que producía el trabajo industrial y contra el malestar del mundo moderno en general, ¿no? Las propuestas de Owen, con el precedente más moderado de Dale, no eran revolucionarias ni anticapitalistas, sino eran de un socialismo reformista, parecido al que adoptaría la socialdemocracia europea en el siglo XX y que permitiría al capitalismo occidental superar las crisis por las que atravesó a lo largo de 200 años. Sus medidas concretas constituían un embrión del estado del bienestar del siglo XX y, además, la construcción de ese estado del bienestar se pretendía hacer por vías similares, ya que Owen no se conformó con su aldea modelo de New Lanark, sino que confió en vías complementarias para lograr que su ejemplo se extendiera. New Lanark, como otras fundaciones que vamos a ver de otros socialistas utópicos, respondía a una forma de propaganda que consistía en crear una comunidad modelo y esperar que la simple visualización pública de cómo se vivía allí hiciera cundir el ejemplo y por imitación el resto del mundo acabara organizándose así. Esta era la idea. Esto es lo que empezó haciendo con New Lanark Owen, pero no se conformó con eso y por eso lo relaciono con la socialdemocracia posterior, porque introdujo otros dos elementos para transformar la realidad. Uno, la acción del Estado. Owen fue a Londres a hablar con Robert Peel, el primer ministro del momento, un conservador, para convencerle de que le convenía adoptar una legislación laboral. Le convenía, por ejemplo, y consiguió, una legislación que prohibiera el trabajo infantil.
porque si no los niños no iban a la escuela, porque las generaciones futuras quedaban hipotecadas por toda una serie de cosas, y lo consiguió. Es decir, abrió la brecha de una legislación que humanizara de alguna manera gradualmente el capitalismo desde el propio Estado. Y por otro lado, ideó también otra forma, que era la acción colectiva de los propios trabajadores presionando con su fuerza, con la fuerza que les daba el ser mayoría, para hacer que se generalizaran esas condiciones de vida y de trabajo que Owen consideraba modélicas y que estaba gradualmente implantando en New Lanark. Efectivamente, Owen tuvo un papel protagonista, fue uno de los líderes de la creación de la primera central sindical británica, que acabó fundándose en 1833, pero llevaba un trabajo anterior. Central sindical es algo que hoy tenemos naturalizado, pero no es nada obvio. Los sindicatos, las trade unions, surgían como uniones de oficio, es decir, los que tenían un mismo oficio se ponían de acuerdo para no negociar cada uno por separado, sino colectivamente y obtener mejores condiciones económicas, mejores condiciones en general para su trabajo. De manera que lo que ya había por Inglaterra, después de la Revolución Industrial, eran muchos trade unions, muchos sindicatos de oficio y cada uno luchaba por su oficio. La idea de Owen es unirlas a todos en una organización nacional de trabajadores, el Grand National Consolidated Trades Union, que tendría una fuerza colosal. Él lo visualizó y lo consiguió. Es verdad que el Grand National duró muy poco tiempo, se hundió, pero la idea de una central sindical acabaría triunfando y por ello se puede considerar a Owen un líder sindical también y un precursor del laborismo, de la idea de que la acción de los obreros tiene que pasar por formar un gran sindicato nacional y de ahí un engranaje político que los lleve hacia la acción sobre el Estado. Bueno, hay muchas cosas, por lo tanto, que heredaron el laborismo y la socialdemocracia de gente como Owen, pero hubo una cosa que no heredaron de él, que fue su idea de la vuelta al campo. El énfasis en crear condiciones de vida ideales en un entorno de pequeñas comunidades rurales en contacto con el medio natural, esto no. Para los primeros socialistas, este elemento era imprescindible en la recuperación de la armonía social perdida, pues el bienestar social requería también de un entorno agradable en lo material y en lo humano, como el que podía proporcionar una pequeña comunidad rural. Hay que subrayar que esa parte de la herencia de los pioneros del socialismo fue postergada tanto por el laborismo como por la socialdemocracia posteriores, que pusieron el énfasis en los salarios, las condiciones de trabajo, los servicios sociales, pero se desentendieron del rediseño de los marcos de vida de los trabajadores. New Lanark fue un éxito a medias. Es cierto que la fábrica y la comunidad se mantuvieron y prosperaron a largo plazo, y también que la conflictividad social prácticamente desapareció, que era lo que se pretendía, en contraste con lo que ocurría en el resto de Gran Bretaña. Sin embargo, muchos trabajadores seguían protestaban por la existencia de regulaciones en New Lanark que suponían una limitación de su libertad y una intromisión en su ámbito personal y familiar. Por ejemplo, las medidas contra el alcoholismo, las normas moralizantes que no las imponía Owen, las imponía el Comité de los Trabajadores, los que tenían mayoría en el comité. Pero había protestas de quienes no se sentían cómodos con la restricción de su libertad individual de emborracharse, por ejemplo, o de no llevar a sus hijos a la escuela. Protestaban por la disciplina en el trabajo, porque New Lanark tenía un desafío de que con todas estas medidas tenía que demostrar que era igual o más productivo que sus competidores en el mismo sector, ¿no? Y por lo tanto había una cierta exigencia en la productividad con sistemas especiales que inventó Owen para medir la productividad. Todo esto causaba también otros malestares, no los ya conocidos en la industria convencional. Al final, esta oposición encontró aliados, por ejemplo, el clero protestante, porque Owen rechazaba la intromisión de la religión en la organización de la vida comunitaria, y el clero protestante, había muchos trabajadores que sí eran creyentes, que sí eran practicantes de diferentes iglesias, la mayoría protestantes, y acabaron alineándose con la oposición contra Owen, y llegó un momento en que incluso algunos socios de la empresa también querían librarse de Owen y se formó una coalición de diferentes opositores. Owen acabó marchándose,
en 1824 abandonó la empresa donde ya no podía hacer más, ya no podía ir más lejos. Para ir más lejos tenía que irse a otro sitio y fundar otra comunidad, y eso es lo que hizo. En New Lanark, el modelo alternativo de Robert Owen había tenido que convivir con lo que ya existía, con la herencia de Dale, con las tradiciones de la población allí establecida, la acción de las iglesias cristianas, las posturas de los otros socios. Para construir su utopía tuvo que marcharse a América, donde los europeos tenían la idea de que se podía empezar desde cero, y por eso era considerado el lugar propio de las utopías. Allí no había que negociar con la realidad heredada del pasado, como ocurría en Europa. En 1825, Owen puso en marcha una nueva comunidad en Estados Unidos, la comunidad de New Harmony, en Indiana. Esta comunidad tampoco partía exactamente de cero, porque lo que hizo Owen fue comprar un pueblo a una secta protestante que lo había fundado 10 años antes. La población había sido fundada en 1814 por la Harmony Society, una agrupación pietista alemana que había llegado a América tras ser condenada como heterodoxa por la Iglesia luterana. Los armonistas, que eran esta secta, estaban liderados por George Rapp y rechazaban la intervención de las instituciones eclesiásticas y políticas en los asuntos espirituales y buscaban un perfeccionamiento de la vida cristiana a través del ejercicio de hábitos austeros tomados del cristianismo primitivo y de una lectura un tanto estricta de la Biblia en clave milenarista que incluía la propiedad común, el rechazo del lujo y la abstinencia sexual. Bueno, los miembros de la Harmony Society donaban su patrimonio cuando llegaban a la comunidad y aceptaban sus normas de convivencia, que eran muy estrictas. A cambio, la asociación se comprometía a proporcionarles manutención y cuidados de por vida, educación, servicios religiosos. Esto era bastante avanzado en términos de socialismo. Este comunitarismo, que era parte de la visión milenarista de Rapp y de estos armonistas, ellos decían que así se preparaban para la segunda llegada de Cristo, que esperaban que iba a llegar exactamente en 1829. Entonces estaban ahí ya bien preparados moralmente, formando comunidad, pero era también una forma solidaria de cubrir las necesidades de campesinos inmigrantes recién llegados de Europa, normalmente en situación miserable. Llegar a una comunidad donde todos los servicios los provee la propia comunidad, pues era muy conveniente. Además, la comunidad estaba instalada en un ambiente rural relativamente aislado, pues Indiana era entonces el extremo oeste de los Estados Unidos, un territorio de frontera. Por lo tanto, era perfecto para Owen. Le parecía que ya había hábitos comunitarios, incluso él podía relajar algunas de esas exigencias de los armonistas. Ya era una comunidad rural funcionando en un entorno relativamente aislado, y allí se podía refundar la sociedad sobre bases de igualdad, educación y trabajo en común. Este tipo de comunidades cristianas, a pesar de estar basadas, como decía Owen, en una aborrecible superstición, es su expresión, demostraban con su autosuficiencia y su comunitarismo que era posible un modelo alternativo al capitalismo dominante. De manera que lo compró. Compró 30.000 acres de terreno, que son más de 12.000 hectáreas, enorme, que ofrecían grandes posibilidades agrícolas y ganaderas, además de un entorno natural para la comunidad aislada en medio de la naturaleza. De hecho, gran parte de aquel terreno era pantanoso y siempre hubo problemas de malaria. El contacto con la naturaleza se reforzaba por la existencia de jardines laberínticos construidos dentro de la población e incluso había un jardín botánico. La comunidad tenía también instalaciones industriales donde se producían tejidos, cueros, calzado y cerámica. Comerciaban algo con el resto del país y tenían una intensa actividad cultural y educativa, una banda de música, muy propio de los inmigrantes alemanes, un coro y una imprenta. Y estaba en América. América ofrecía a muchos europeos el lugar en el que desarrollar la imaginación utópica más allá de lo posible en Europa. Owen se desembarazó allí de su lado reformista para adoptar un programa comunitarista más ambicioso. Hizo un llamamiento público para atraer pobladores a los que ofrecía residencia y manutención sin ningún requisito, excepto que estuvieran dispuestos a crear lo que Owen denominaba el New System, a través del trabajo en común y la propiedad en común de todos los bienes.
New Harmony debía ser la primera de una serie de comunidades basadas en la educación, la igualdad y la propiedad común que disolverían las desigualdades sociales a través del reparto de los beneficios del trabajo y la ausencia de propiedad privada. Esto era ya bastante una ruptura con el capitalismo. New Harmony era el primer paso de un proyecto más ambicioso. Owen pensaba que el éxito de esta pequeña comunidad serviría de modelo para construir después otra mayor, de unos 2.000 habitantes, que incluyera todo tipo de edificios comunales como escuelas, baños, bibliotecas, museos, tiendas, salones de baile, en fin, lo que en el oeste de Estados Unidos en aquella época se podía llamar una ciudad, ¿no? Que tendría todas las comodidades de la tecnología moderna, por ejemplo, iluminación por gas, agua potable, agua caliente en todas las casas, con la diferencia de que se habrían hecho desaparecer las clases sociales, es decir, todo lo bueno del mundo moderno quitándole todo lo malo desde el punto de vista socialista, que era la desigualdad, las clases sociales y la propiedad privada. Vemos, pues, que el retorno al campo en comunidades de pequeña dimensión, como las Villages of Unity and Mutual Cooperation, que proponía Owen como modelo, no era tanto un fin en sí mismo como un instrumento para construir desde la base alternativas que necesariamente tenían que partir de experimentos de pequeña escala, pero que a la larga aspiraban a conquistar el mundo de las ciudades y de la industria sin más que haber transformado sus bases sociales. Vale. La gran ciudad de Owen nunca llegó a construirse, a pesar de haber fabricado para ello 240.000 ladrillos que quedaron allí almacenados. Los conflictos internos, la oposición de las sectas religiosas, la renuencia de los habitantes a renunciar a la propiedad privada y unos resultados económicos poco brillantes acabaron con el sueño de New Harmony. Aunque se formaron comunidades owenitas por todo el mundo, 19 en Estados Unidos, una en Canadá, 9 en Gran Bretaña y un intento fallido en México, queda la duda de si el comunitarismo alternativo que proponían estos socialistas utópicos tenía viabilidad en entornos urbanos o por sus propias características solo era viable o relativamente viable en un marco rural y más o menos aislado. Pasamos muy rápidamente por Etienne Cabet, porque Cabet lo que proponía en su viaje a Icaria era un tipo de comunidad que después hemos llamado comunista, es decir, la comunidad completa de bienes, de trabajo y funcionó como una especie de secta fundamentalmente francesa. Su intento de establecerse en Texas y después en Illinois en 1848-49 no tuvo continuidad, se vino abajo enseguida, y pasamos a Fourier, que es la alternativa continental a Owen y enormemente interesante. Fourier partía de la idea rusoniana de que el hombre es un ser bueno por naturaleza, que es la civilización moderna la que lo ha corrompido, y rechazaba, por tanto, completamente el marco político, social, económico y cultural de su época, al que llamaba civilización, era la forma de referirse a la sociedad dominante, y que había corrompido al ser humano. Para rescatarlo, para llevarlo a algo que él llamaba la armonía universal, era necesario un nuevo modelo, un nuevo orden social integral que él diseñó cuidadosamente en sus obras, con un sistema racionalista que llegaba hasta el último detalle y que, grosso modo, consistía en lo siguiente. Reconocer al ser humano tal como es, con todas sus pasiones innatas, todas sus pasiones, deseos, afectos, temores, reconocerlos porque son naturales, porque Dios los ha puesto ahí por algo y no hay que reprimirlos, sino organizar la nueva sociedad, la sociedad de armonía, de manera que todos estas pasiones, estos afectos y deseos encontraran su cauce de expresión hasta las últimas consecuencias. Según él, si se dejaba expresarse a las pasiones humanas, se conseguiría un tipo de sociedad no solo armónica, sino feliz, donde sería feliz el conjunto y sería feliz cada uno de los individuos. Descendamos al ejemplo que más le gustaba a Fourier, el sexual.
las inclinaciones sexuales de los seres humanos son enormemente diversas. Hay todo tipo de lo que en la época se llamaban perversiones y que para Fourier no lo son. Hay muchas formas de vivir los afectos y de vivir la sexualidad y todas son legítimas. Todo lo que sea un impulso que nace de un hombre o de una mujer es un impulso legítimo. Lo que hay que hacer es estudiarlos, clasificarlos y ver la forma de que en la nueva sociedad se complementen unos con otros, se reúnan los que quieren las mismas cosas o quieren cosas complementarias, de manera que unos hagan felices a los otros y el conjunto sea feliz. Esto que vale para los impulsos afectivos y sexuales, vale para todo lo demás, para la organización del trabajo también. El modelo de trabajo al que se refiere Fourier es el trabajo atrayente. Las personas tienen diferentes capacidades, diferentes deseos, diferentes aspiraciones en la vida. Cada uno tiene que hacer el trabajo que le gusta, el trabajo que le apetece y sentirse feliz y realizarse en su trabajo. Como los seres humanos son tan diversos, habrá todo tipo de trabajadores y todas las tareas encontrarán quien las haga. De manera que lo que hay que hacer es organizar la sociedad combinando personas que tienen la inclinación o la capacidad de hacer trabajos diferentes y todos felices unirlos en algo que él llamaba series. Las series eran grupos de trabajo que podían durar unas 2 horas. Entonces, a lo largo del día, cada uno se juntaba con una serie pasional, con una serie de los que iban a hacer el mismo tipo de trabajo que a él le gustaría hacer, lo hacían y después cambiaba a otra actividad. Este mismo hecho de cambiar de actividad continuamente, varias veces a lo largo del día y muchas veces a lo largo de una vida, contribuía también a reactivar el interés por el trabajo y el gusto. No daba tiempo a cansarse, no daba tiempo a aburrirse, a que apareciera la monotonía típica del trabajo industrial, repetitivo, mecánico, etc. Y así con todo. Entonces, por ejemplo, la pasión de la gula, que era una de las que más le gustaba, Fourier era un gran gastrónomo, era pariente cercano del fundador de la gastronomía francesa moderna, era un gran amante de la mesa y de los vinos. Entonces él decía que la gula no solo no era un vicio, era una virtud. Todo el mundo había que ofrecerle a todo el mundo los alimentos que deseara. Y la gente debía comer todo lo que quisiera, debíamos estar comiendo a todas horas cosas riquísimas, lo que a cada uno les guste. Por ejemplo, clasifica las formas de ensalada, no me acuerdo cuántas eran, si 36 formas de ensalada distintas había que hacer, y a otro le gusta la carne y a otro le gusta esto, tal. Todo debe ponerse sobre la mesa y que haya una abundancia enorme. ¿De dónde vamos a sacar esa abundancia? Pues del trabajo atrayente. Ese trabajo que se hace con gusto, que se hace con entusiasmo y cambiando continuamente de actividad, elevará la productividad hacia unos niveles tales que habrá una abundancia de alimentos y una abundancia de todas las mercancías que podamos desear. Entonces hay que consumir muchísimo. Todos tendríamos que vivir en el lujo. Hay que vivir consumiendo a tope, consumiendo muchísimo. Eso es virtuoso, porque es lo que produce el sistema. Entonces, una sociedad donde todo el mundo hace lo que quiere, y sin embargo hay armonía, se produce muchísimo, se consume muchísimo, se disfruta muchísimo del sexo, de la comida, del vino, por ejemplo, solo hace falta que esté bien planificado. Y él planificó un modelo que lo llamó el falansterio. Estudió que para que hubiera todas las clases de temperamentos y de caracteres que se complementen entre sí, la comunidad tenía que tener entre 1.600 y 1.800 habitantes. Eso es un falansterio. Y diseñó el hábitat ideal para ellos, que es un hábitat de superlujo. Realmente es un palacio, ¿no? Es una especie como de palacio de un emperador, pero para vivir la gente corriente. Y que está rodeado de un terreno muy amplio de cultivo, que produce los alimentos, pero también de campo de recreación, campo de recreo, con bosques, tiene que haber un río para que sea agradable, tiene que haber una parte de terreno quebrado, no todo tiene que ser llano para el cultivo, tiene que haber zona de monte que a la gente le produce cierta paz. Tiene que haber una parte de viñedos, tiene que ser zonas con clima adaptable para el cultivo de la vid, para que salgan buenos vinos, porque si no, ¿qué clase de felicidad es esta si uno no puede beber buen vino y buenos licores? Entonces, este es el modelo. Increíblemente, el modelo de Fourier, que es esta utopía magnífica de la que estoy hablando,
Él pensó, bueno, para hacer este falansterio, 1.600, 1.800 personas en un palacio con una finca enorme alrededor, hizo un cálculo exacto de cuánto se necesitaba, del dinero que se necesitaba, y empezó a escribir a gente para que le dieran el dinero, a gente famosa de su época, gente rica. Bueno, no sé, Chateaubriand, por ejemplo, algún dictador de Latinoamérica, el doctor Francia del Paraguay, por ejemplo, Simón Bolívar, a los que se le ocurría que podían tener recursos, y ninguno le contestaba o le decían amablemente, muy interesante su proyecto, pero no estoy en condiciones de financiarlo ahora mismo. Entonces, los 10 años de su vida, lo que hizo fue poner un anuncio en el periódico diciendo: estaré todos los días a mediodía delante de la puerta de mi casa, en la dirección tal de París, esperando al mecenas que venga a darme el dinero para hacer el falansterio. Y pasó del año 27 al 37, saliendo todos los días, incluso cuando se cambió de domicilio, iba todos los días a su antiguo domicilio porque era el que había publicitado, y nunca apareció el mecenas. ¿Qué pasó entonces? Que los discípulos de Fourier, que eran más convencionales, quitaron un poco de este utopismo exagerado, todo el tema sexual, lo de que todas las pasiones son legítimas, tal. Dijeron, bueno, esto vamos a dejarlo un poquito escondido. Incluso una de las obras, la más importante de Fourier, El Nuevo Mundo Amoroso se llama, la escondieron entre la familia de Fourier y sus seguidores más directos, sobre todo Considerant, Víctor Considerant, que era su discípulo predilecto. Dijeron, bueno, esto no, porque la gente nos va a tomar por estrafalarios, que es lo que a veces se decía de Fourier. Entonces se quedaron solo con la parte de la organización del trabajo y de cierta comunidad para crear otra cosa que ya no podían ser exactamente falansterios, sino comunidades fourieristas que, si funcionaban bien, algún día en el futuro se podía llegar a formar un falansterio. Considerant llegó a formar una de estas comunidades en Texas, el falansterio, lo llamaban así, pero no lo era, de la Reunión. No lo era porque nunca tuvo más de 300 habitantes y 300 no daba para buscar todos esos temperamentos y todas esas capacidades personales distintas que Fourier había clasificado sistemáticamente en su libro, ¿no? En El Nuevo Mundo Industrial y Societario. No funcionó muy bien la comunidad. Era una comunidad también en medio agrario, pero gradualista, que pretendía que si tenía éxito económico atraería nuevos inmigrantes. No fue así, tuvo muchos problemas y acabó fracasando y disolviéndose. ¿Qué podemos decir, visto este recorrido, sobre las ideas de estos socialistas utópicos un poco como conclusión? La idea de Fourier, como vemos solo en parte seguida por Considerant y sus discípulos, era la de devolver al ser humano a la naturaleza de forma integral, no solo poner la comunidad en un medio natural, sino hacer del ser humano nuevamente el verdadero ser humano natural y no el fantoche degenerado que había producido la civilización, ¿no? Para ello había que permitir que toda la organización social se guiara por la naturaleza humana tal como es y no tal como las religiones o las ideologías han pretendido que fuera. En ese viaje al corazón de la naturaleza humana, Fourier encontró las pasiones y las puso en el centro de su modelo. Este modelo, encaminado a satisfacer los deseos que la naturaleza ha puesto en cada persona, requería de abundancia, entusiasmo, actividad continua, libertad y alegría, disfrute del lujo, gozo de la comida, la bebida y el sexo, comodidades y relaciones sociales satisfactorias. El papel del campo en ese modelo era fundamental como proveedor de satisfacciones y de alimentos. Por ejemplo, al hablar del emplazamiento ideal del falansterio, como he dicho, Fourier hablaba de la necesidad de bosques, de espacios amplios, de un río, pero también de viñedos. Y esto lo tuvieron en cuenta muchos de sus seguidores cuando crearon comunidades. La vuelta al campo, en este caso, era algo más que un mero desplazamiento en el espacio para situarse lejos de las molestas y aceleradas actividades urbanas. Era el primer paso de la marcha hacia una humanidad nueva, pues incluso la genética de la especie acabaría transformada, según Fourier, por este profundo cambio. El papel que se reservaba al entorno campestre en la utopía oculta de Fourier, aquella que sus discípulos prefirieron dejar escondida y que nunca se puso en práctica, nos permite concluir algo más general sobre el socialismo romántico del siglo XIX. Hemos visto que en aquellos primeros socialistas no había un objetivo explícito de vuelta al campo.
El tema central de su reflexión era cómo detener el malestar social, la pobreza, la desigualdad y la conflictividad que el capitalismo había creado desde los inicios de la Revolución Industrial. Pero varios de aquellos socialistas utópicos, como Fourier y Owen, al diseñar cómo sería la nueva sociedad alternativa, pensaron en comunidades de tamaño moderado, ubicadas en un medio rural relativamente aisladas y dando un papel significativo a la agricultura y la ganadería. Aunque la mayoría de ellos aceptaron incorporar la industria a su modelo porque era una fuente de comodidades materiales que un pensamiento de modernidad no podía rechazar sin más, si se apartaban de las ciudades y buscaban crear un equilibrio entre la industria y otras actividades más tradicionales. De manera implícita, más que explícita, el buen lugar o utopía que buscaban aquellos socialistas implicaba una vuelta al campo para conseguir el restablecimiento de una armonía y un bienestar que solo se puede conseguir en pequeñas comunidades muy cohesionadas y en contacto con la naturaleza. En ese sentido, a pesar de su innegable carácter moderno, la utopía socialista tenía también algo de retrotopía, es decir, de mirar hacia atrás para recuperar del pasado algunos elementos que se habían perdido por la brutalidad con la que la revolución industrial y el capitalismo habían transformado el mundo. Muchas gracias. Tenemos tiempo, creo, para un diálogo, preguntas, debate, opiniones. Sí, tenemos 10 minutitos por si hay alguna pregunta. ¿Algún ejemplo más reciente? Sí, perdón. ¿Algún ejemplo un poco más reciente, característico? ¿Ejemplo de qué? ¿De socialismo utópico? No, de un nuevo Fourier, digamos. Bueno, el fourierismo ejerció mucha influencia en todo el continente europeo y aunque nunca se ha creado un falansterio, jamás, sí se han creado distintos tipos de comunidades que se acercaban a una parte de este pensamiento. De hecho, el primer falansterio estuvo a punto de crearse en España, el grupo fourierista español, que era fuerte en Andalucía, planteó un proyecto de crear primero una comunidad pionera que evolucionaría después hacia falansterio y fracasaron, no lo pudieron hacer. En Francia, Considerant lo intentó, el falansterio de Condé-sur-Vesgre, y tampoco funcionó. En aquella época tuvieron muchas dificultades, pero alguno de los colaboradores de Considerant, como Jean-Baptiste Godin, que le ayudó a crear el llamado falansterio de la Reunión, después creó el familisterio de Guisa, que es más tardío, de manera que hay comunidades fourieristas hasta finales del siglo XIX, hay fundaciones de los años 80 del siglo XIX. Comunidades owenistas o owenitas también se crearon en todo el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, durante todo el siglo XIX. Comunidades cabetianas, la última se cerró en 1898. Es decir, que todo el siglo XIX conserva todavía el impulso de estos socialistas utópicos. Después ya lo que encontramos son otras cosas donde el eco de estos socialistas utópicos es más lejano y creo que de eso se va a hablar en otras lecciones del curso, porque bueno, en William Morris todavía pues, hay muchos elementos que vienen de los socialistas utópicos. Entonces hay socialismos que incluyen en su perspectiva la vuelta al campo posteriores, que obviamente se miran en este espejo. Pero cuando hablamos de socialistas utópicos propiamente, damos por cerrada la época cuando Marx y Engels se hacen con el control del movimiento socialista y dicen, ya está bien, hemos superado una etapa infantil del socialismo, que es esto de soñar cómo será la sociedad futura, ahora vamos a hacer las cosas en serio. Vamos a montar una gran organización política, una revolución y hacernos con el poder del Estado. Es la única manera de acabar con el capitalismo. Entonces, bueno, quienes no estaban en esas lógicas se salieron de la corriente principal del socialismo, perdieron la etiqueta de socialistas y estuvieron en otras lógicas, pues algunos en el movimiento anarquista o en movimientos de otro tipo, o en movimientos comunitarios, pero que ya
la etiqueta de socialistas les había sido arrebatada, ¿no? Así. Gracias. A ver, por ejemplo, las colonias textiles de aquí, de Cataluña, que seguían algún parámetro, por ejemplo, de los que has explicado, así, ¿no? De paternalismo y así, de Owen o de otro. Después, quería comentar que en el campo también había, o sea, que había como esclavismo, ¿no? O sea, que no era una cosa fantástica, sino que también, o sea, era un poco más de lo mismo, ¿no? Y después, ¿cómo planteaba Fourier los trabajos que nadie quería hacer o que eran más desagradables? Bueno, gracias. Pues empezando por lo último, hay un capítulo curioso de Fourier donde habla de esto, de la organización del trabajo, y él se anticipa a la idea de que habrá trabajos que nadie quiere hacer. Y dice, bueno, por ejemplo, ¿quién va a querer recoger basura o ser pocero, o limpiar las alcantarillas o trabajar con cosas tan desagradables? Y entonces dice, bueno, he observado que a los niños les gusta ensuciarse, chapotear en el barro y jugar con cosas sucias. Por lo tanto, y entonces organiza una especie de cuadrillas, no recuerdo ahora el nombre, porque le da todo unos nombres pomposos, pero son una especie de cuadrillas de niños que van con una banda de música, que es como un juego, van y van recogiendo la basura y van limpiando la porquería, y es para ellos como una fiesta, ¿no? Es una parte de su contribución a la sociedad. Dicen, ven, incluso en un trabajo tan extremo y desagradable como este, hay una parte de la población que le gusta hacer estas cosas y podemos hacérselo además agradable y divertido, como un juego, una aventura, etcétera, ¿no? Y tiene ejemplos similares para otros trabajos desagradables, ¿no? Estaba convencido. No, nunca se hizo un falansterio, o sea, no sabemos si había funcionado, porque nunca se llegó a hacer. El fourierismo, o sea, Fourier es una cosa y el fourierismo es otra. Las ideas de Fourier están en sus libros, son pura teoría y todavía hoy en día se sigue volviendo a ellas y encontrando maravillas de cómo se pudo anticipar, por ejemplo, a esto, a la liberación sexual. Es decir, bueno, todas las inclinaciones sexuales de las personas son legítimas y respetables. ¿Por qué vamos a elegir que unas hay que reprimirlas y otras son legítimas y hay que canalizarlas? Hay que hacer una sociedad que dé cabida a todo. Eso es muy moderno. Pero quedó en pura teoría todo eso. Y el fourierismo, que es lo que se puso en práctica en estas pequeñas comunidades que duraban por lo general poco tiempo, nunca llegó a estos extremos de, por ejemplo, tener gente para todas las clases de trabajos y organizar estas cuadrillas infantiles. De hecho, tampoco funcionaron durante mucho tiempo, 2 años, 3 años, la mayoría de las comunidades, ¿no? Las más puramente apegadas a la idea de Fourier. La segunda pregunta era la de, sí, bueno, evidentemente cuando se habla de retorno al campo, siempre hay una cierta idealización del campo. Y cuando se habla de retorno a la comunidad campesina tradicional, hay una idealización brutal basada en la ignorancia de cómo era la antigua comunidad campesina. Entonces, lo que se idealiza es una comunidad donde no hay conflicto, donde todo el mundo es feliz, tienen sus fiestas con un calendario tradicional que nadie discute, hay consensos, la vida es plácida, el ritmo de trabajo tranquilo. Eso solo se puede pensar desde el mundo moderno y urbano, imaginando que hubo un paraíso perdido que era el campo antiguo, ¿no? En realidad, obviamente, la vida de los campesinos era muy dura, hay mucha conflictividad campesina, o sea, la historia de los conflictos campesinos es enorme, violenta y brutal, como pueda serlo la del movimiento obrero, y se trataba de una idealización. Entonces, a veces lo que se quiere recuperar es una Arcadia que solo existe en la imaginación. Desde luego que el campo existe y desde luego que el campesinado existe, pero no es exactamente como lo imaginaron muchos de estos utopistas, y de hecho algunos se encontraron con el problema de que si compraban comunidades donde ya había campesinos, esos campesinos funcionaban de una manera que para nada querían adaptarse. ¿Cómo que es esto de propiedad comunal? A mí me gusta tener mi parcela y a mí me gusta y tengo mis ritmos y tengo mi forma de hacer las cosas
tradicional que no es la que ustedes traen, ¿no? Entonces, que chirriaba un poco lo campesino con la utopía socialista en varias de estas comunidades. En algunas quedó por escrito en los informes que hicieron los líderes. Y la primera pregunta. Sí, las colonias. Bueno, no las conozco con mucho detalle, pero en general entran en este ámbito del paternalismo empresarial, es decir, de gente que sea por sinceras preocupaciones humanitarias o porque se daban cuenta de que a fin de cuentas es más rentable tratar bien a los obreros que tratarlos mal, establecían que el lugar de trabajo fuera al mismo tiempo un lugar de residencia, un cierto control social, la escuela, el economato, una serie de cosas que permitían tener una mano de obra más controlada, más ajena a la ideologización de los nuevos movimientos revolucionarios, del sindicalismo, de la conflictividad, y que, por lo tanto, funcionaba más como una especie de gran familia, ¿no? Esta era la idea del paternalismo empresarial. Eso en las colonias industriales en Cataluña fue muy frecuente. No sé hasta qué punto alguna de ellas o alguno de estos empresarios llegaría a simpatizar con las ideas del segundo Owen, el Owen propiamente comunitarista de New Harmony, que fue el que, de regreso a Inglaterra, fundó la gran central sindical británica y, en fin, estaba ya en otra lógica que no debía resultar tan simpática para los empresarios, ¿no? Pero el primero Owen y David Dale, por supuesto que sí, encajan en eso. Pregunta más, lo dejamos aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos y que sigáis teniendo un buen curso.